Hola amigos, en este video aprenderemos bonding contra balanceo. Comenzamos. Bueno amigos, un bonding es un arreglo mediante el cual un router se conecta a otro por medio de dos o más puertos. Como vemos en la imagen, el router A se conecta al router B a través de un enlace inalámbrico doble, pero ambos poseen las mismas direcciones IP. Es decir, por ejemplo, yo en el router A le pongo la 10 y en el router B le pongo la 11 y conservan la dirección en ambos puertos simultáneamente. Si por alguna razón el enlace 1 o el enlace 2 se cae, continúa el servicio, pero funciona que uno de los enlaces primero se satura para comenzar a utilizar el otro. De esta forma es como funciona un bonding. Mi router A lleva 150 megas a mi router B a través del enlace 1. Si este enlace se satura, se utiliza el segundo. Si por alguna razón el enlace 1 se cae, el enlace 2 continúa trabajando. Si por alguna razón ambos enlaces se caen, ya no hay comunicación. Así funciona un bonding. Es decir, estamos aumentando la velocidad de transferencia a través de otro puerto, con las mismas IPs que si tuviéramos en un solo puerto. Este es un bonding. Ahora, ¿qué es un balanceo? Un balanceo sirve para distribuir la carga que tengo de internet o de algún otro servicio más fácilmente. Por ejemplo, si yo estoy en el equipo 1 navegando en internet, puedo salir a través del ISP1 o del ISP2 dependiendo de mi configuración de balanceo. En algunas configuraciones se suele sumar el ancho de banda, igual que pasa con un bonding. En el bonding, como funciona con los mismos puertos, el ancho de banda es el duplicado. Si tuviera dos puertos o si tuviera tres sería triple. En este caso, en el balanceador también sucede de la misma manera. Podemos sumar anchos de banda. Ojo, no todas las aplicaciones se va a ver que se suma el ancho de banda. Si utilizamos un torrent, ahí se puede ver. Si utilizamos una descarga directa, es posible que no. Aunque tuviéramos mucho ancho de banda, en una descarga directa se suele repartir esta velocidad entre todos los clientes que están descargando ese recurso. Hay varios tipos de balanceo. Existe el balanceo de dos ISPs en base a cómo lleguen las conexiones. Es decir, si la primera conexión llega, esa va a tener acceso al recurso. Si la segunda conexión llega, va a tener acceso a otro recurso, y así sucesivamente conforme a la secuencia de llegada o a la orden de llegada van a ser distribuidos o despachados. En cambio, en un balanceo más complejo, podemos tener que yo puedo salir por un proveedor A, puedo entrar por un proveedor A en un determinado servicio. Por ejemplo, si yo quiero consultar mi correo, yo puedo salir por mi WAN 1 al correo y al WAN 2 a otro servicio, y así sucesivamente. O sea, yo puedo tener diferentes proveedores y esos proveedores van a ser muy específicos de algún servicio. A veces suele requerirse de esa forma, o bien que todos respondan de la misma manera a cualquier recurso solicitado en internet. Entonces, como podemos ver,
hay distintos tipos de balanceo de carga. En este caso, cuando yo quiero proveer internet a mi red, si fuese al contrario sería un proxy inverso, que yo quiero dar un servicio web hacia afuera. También se suele usar un balanceador de carga en ambas situaciones, si yo quiero salir así como si yo quiero entrar. Entonces puedo tener distintos proveedores y distintas reglas en mi balanceador. Al final de cuentas, si ustedes requieren una configuración muy especial, deben de crearla de acuerdo a sus necesidades. Bueno amigos, esto es todo en este video. Nos vemos hasta el siguiente. Hasta luego, saludos.